Mi nombre es Jorge Vallejo. Buenas tardes en este lugar tan hermoso que es la magia del Jardín Añoranza. Y nos encontramos aquí en Huamantla, Tlaxcala, transmitiendo directamente para el canal de Telemedios MX en la emisión de Más Conciencia, por favor, los jueves a las 7 de la noche. Y el día de hoy, ¿qué creen? Estoy bien contento y es un agasajo tener a este gran invitado que ustedes ya lo conocen, lo vieron el martes pasado en el programa de Más Conciencia de Home Radio. Y bueno, estuvo súper nutritiva, estuvo súper padrísima la información que nos dio y hoy nos viene a regalar más de él y más de su tiempo y de conocimientos. Saquen hoja, papel, libreta, lapicero y todo, tomen nota porque lo que él nos está regalando es clases. Y el día de hoy, bueno, les presento, vamos hoy a hablar de entidades. ¿Les suena ya algo más cercano a él? Su nombre es Manfred Cepeda y se encuentra aquí con nosotros. Aquí Manfred en la magia del jardín. Gracias, muchas gracias Jorge por la invitación en este fabuloso jardín, está mágico literalmente, así que bienvenidos todos. ¿Qué más es posible? Muchas gracias, Manfred. Me da risa que la Gigi, la perrita que ya la conocen, no sé si no se las presento, nada más ve que ya estamos saliendo y viene corriendo. Sí, llegó. Le gusta la farándula. Le encanta la perrita y bueno, ella ya es la perrita consentida de acá. Y hablando de perritas y entidades, fíjate, vamos a hablar hoy de entidades. Se manifiesta la Gigi, que es otra entidad. Ah, sí. ¿Qué son las entidades, Manfred? Pues mira, justamente lo que estás diciendo acerca de la Gigi, de un perrito, que puede ser una entidad o no, hay tantas definiciones de entidad, pero que han vilificado mucho la palabra, donde mucha gente tan solo al escuchar la palabra entidad ya de inmediato piensan en algo negativo, en algo que es un fantasma. A mí me pasaba igual, escuchar la palabra entidad ya era imaginarme esos monstruos de película de terror, ¿no? El demonio y el espíritu que entra a poseer a la gente, cuando en realidad el concepto de entidad es súper diferente. Y tan solo a veces cambiar ese concepto te ayuda a abrir un punto de vista que no te habías permitido antes y ahora puedes jugar con esa magia o esos seres inclusive. Entonces, entidad por definición en el diccionario es cualquier energía que tiene una definición. Está basado en definiciones. Y definiciones no quiere decir definiciones físicas. Definición quiere decir también un concepto. Quiere decir también la energía, cómo podemos describirla. Porque aquí físicamente podemos describir, por ejemplo, a la Gigi, podemos describir el vaso y el agua y todo lo que tenemos alrededor de nosotros, pero también podemos describir aspectos como el aire, cosas que no vemos, que no son tan tangibles. Podemos describir ideas, podemos describir nuestras experiencias. Todo eso tiene información, tanto energética como conceptual. Entonces, ¿qué es lo que convierte al espíritu de una persona, una entidad? Prácticamente es la definición que tenga de sí misma. Entonces, si tu abuelita se murió y tu abuelita fue medio enojona cuando tenía cuerpo o fue muy amable y muy cariñosa, muy posiblemente se va a ir con esa misma definición de sí misma, de cómo ella era, con esa personalidad. Y es lo que nos permite a nosotros, los que tenemos cuerpo en esta realidad, poder percibir a estos seres. El que ellos siguen manteniendo su definición. Oye, me llegó ahorita algo, no sé, me parece interesante. Se va, o sea, si era enojona o amable, ¿se van con esa misma energía? O sea, ya como entidades, ¿siguen siendo enojones o amables? Depende de la entidad. Hay muchas entidades, hay muchos seres, espíritus de personas que cuando tienen esta transición, tienen un cambio de personalidad. Se vuelven más sutiles, se vuelven un poco más amables. No todos. Algunos sí se llevan todos esos conceptos y siguen siendo igual de enojones o igual de amables. Realmente todo esto depende de qué tan rígido es su forma de ver las cosas, qué tan rígida es la personalidad que tienen las entidades. Entonces, sí, puede llevarse ese aspecto con ellos. Ok. Bueno, pues mira cuánto podemos ir descubriendo con todo lo que está sucediendo. Oye, Manfred, y te quiero preguntar, ¿cómo es que nos contribuyen o nos pueden contribuir las entidades? Bueno, para empezar, ¿nos contribuyen las entidades? ¿Nos pueden contribuir? ¿Y cómo nos contribuyen? De hecho, también es otro punto de vista que está muy rígido dentro de todas estas técnicas y muchas religiones también, inclusive algunas, por ejemplo la cristiana, tenemos entidades como los ángeles, ¿no?
que es muy conocido, los santos que son muy conocidos y a los que se veneran. Y los vemos como eso. No les llamamos entidades porque se ha vilificado mucho esa palabra, pero en realidad son entidades. Tienen una definición energética, tienen una definición conceptual y la gente los identifica por cualidades, por colores, por cualquier aspecto. Entonces eso es lo que también los convierte en entidades. Y ¿cuántos de ustedes han recibido de ángeles o de santos? Y has hecho una oración o has hecho una ofrenda o algo y recibes. Quizás no. No inmediatamente, pero es una parte del recibimiento. Entonces realmente ya lo hemos hecho. Ahora, eso es un aspecto energético hacia seres específicos, como ángeles y santos. Pero de la misma forma podemos recibir de una perrita, de un animalito, podemos recibir de la planta, de los árboles, porque también son entidades que tienen conciencia y pueden contribuir. Manfred, y te preguntaba, bueno, con este tema de si nos pueden contribuir las entidades, ¿cómo es que ya, o sea, yo me puedo dar cuenta o le puedo pedir a una entidad que me contribuya? Sí, es muy diferente pedir, porque a veces pides y no lo ves tan efectivo. Mucha gente también dice, bueno, es que eso no debe existir o no es como real, porque lo han pedido muchas veces a muchos ángeles, a muchos santos, a muchos dioses, todos estos tipos de seres y no lo ven reflejado en sus vidas. Hay dos componentes en el que podemos recibir de entidades, porque sí es posible que podamos tener energías de ellos, pero también depende de ti qué es lo que puedes recibir. Si hay limitaciones en tus puntos de vista acerca de si puedo o no puedo recibir de los seres, eso va a crear una limitación definitivamente. El que si tú dices, es que en realidad eso yo no creo que sea posible, así va a funcionar, no va a ser posible para ti. Y por más que estés pidiéndole a cualquier ser, va a existir esta barrera enorme entre tú y lo que puedes recibir. Entonces, son dos factores. Uno, el que tú sepas que pueden contribuirte, así como el árbol contribuye con oxígeno. Así como las plantas también generan polen. O sea, todo ese tipo de contribución física también existe a nivel energético y podemos recibirlo. Tan solo el estar nosotros aquí sentados tenemos una interacción energética con todo, con la planta, con el agua, con el vaso. Y no porque sean seres inanimados como el vaso o la mesa, quiere decir que no existe una vinculación entre nosotros y ellos. Y qué importantes son, digo, la verdad, yo luego lo explico en clases que he dado, qué importantes son, por ejemplo, es un vaso en nuestra vida. Si no fuera por este vaso, imagínate cómo estaríamos tomando nuestra agüita. Sí. O sea, poco, bueno, y no lo hemos considerado y no le hemos dado ese valor a esta entidad que es un vaso, reconocerlo y agradecerle también. Claro, hace nuestra vida más fácil. Realmente todos estos elementos que se han creado en la realidad son entidades para facilitarnos la vida. También va a haber entidades que tal vez no nos hagan la vida tan fácil, pero es ahí donde podemos tener más herramientas para saber cómo interactuar con ellos. Oye, Manfred, ¿y a las entidades sin cuerpo? Que bueno, ¿qué se diría que son los espíritus chocarreros que por ahí andan? Bueno, aquí entidades sin cuerpo. Aquí ya estamos hablando, quizás vamos a hablar un poco más específico, pues entidad ya sabes que es cualquier cosa que tiene una definición, sea física o no física. Pero si te refieres a espíritus de personas, ¿o a qué tipo de seres te refieres con chocarreros? Bueno, sí, a los espíritus de personas, bueno, los que ya se murieron y que por ahí andan, que sabemos que muchos los ven, muchos no los vemos. Sí. A veces yo digo, yo no quiero ver, pero ¿qué tanto me estoy negando también porque todo va de la mano con esto de la energía? Por supuesto. ¿Y qué pasa entonces, Manfred, qué pasa si les tememos a las entidades? Bueno, el miedo es una de las formas de limitarte a percibir más. Definitivamente, así como el miedo al hablar en público, el miedo a conducir, el miedo a viajar, todo eso crea una limitación en tu vida. El miedo a no permitirte percibir entidades no solamente te va a cerrar el no percibir entidades, sino que no te va a permitir percibir toda la energía que hay alrededor, la energía de los árboles, de las plantas, de los animales, porque la puerta energética que abrimos no es exclusiva. No vas a decir, bueno, voy a cerrar la puerta de entidades porque yo no quiero ver seres, pero sí quiero ver la energía del árbol. No hay exclusividad en la conciencia. Sí, la conciencia incluye todo y no excluye nada. No, entonces si es abrir la puerta y quieres percibir la energía de los árboles, también vas a empezar a percibir otros seres.
que no todos necesariamente van a ser contributivos, porque igual como hay gente que puede ser amable y hay gente que no es tan amable, lo va a ver como entidades también. Recuerda, por la pregunta que me hiciste, se llevan esa personalidad, como esa forma de ser, van a continuar siéndolo, mientras ellos se den cuenta que ya no tienen un cuerpo. Wow. Oye, Manfred, ¿y nos pueden hacer daño? También eso es otra pregunta que mucha gente precisamente tiene por lo que ha visto en películas. Las películas, yo digo que es la peor fuente de información que tenemos acerca del mundo de espíritus, porque todo está tan retorcido de alguna forma, es tan extremo y todo lo han vinculado con algo que te pasa terrible, ¿no? Accidentes, posesiones, que te manipulen, etcétera, etcétera. Y realmente no está o no llega a ese extremo en realidad. Puede ser más fácil y puede ser más amable. Sí puede haber energías que tengan un impacto en tu vida, pero yo lo que muestro a la gente en las clases que doy es que las entidades son un efecto secundario de cualquier elección que tomemos. Hay mucha gente que se queja de la brujería y de la magia negra, de que ya alguien me mandó a una entidad y que no quiere que avance en mi trabajo o que me vaya mal en mi carrera. Entonces todo eso no es por las entidades. Hemos hecho a las entidades un problema, pero en realidad no son un problema. Puede ser una contribución. El problema en realidad radica en que la gente usa a las entidades para objetivos diferentes. Ok, sí, o sea, porque es una energía que ahí está y no hay bueno y no hay malo. Solamente nosotros, como tú lo acabas de decir, lo usamos para querer generar, casos contrarios que no sean agradables, por ponerles un... Claro, conscientes, ¿no? Ajá. Con más facilidad, gozo y gloria. Ajá. Entonces, regresando a la pregunta, sí puede haber influencia de estas energías en nuestras vidas mientras nosotros lo permitamos. Sí. Mientras no nos reconozcamos como los seres también infinitos que hay. Claro, una vez que somos. Porque haciendo el ejercicio de expansión, cuando tú llegas a esa expansión, realmente no hay poder de nada que vaya en contra tuya y que tú tengas que entonces buscar la limpia, buscar quién te hace esto, buscar... Claro. Todo eso es vendimia, es chantaje, es manipulaciones. De alguna forma se mueven energías. No, sí se A mí mueve, me encantaba todo ese tipo de cosas. Súper fan de eso antes de todas estas herramientas. Sin embargo, estaba cediendo mucha energía, mucho poder, mucha confianza, más en eso que en el ser infinito que yo soy. Ajá, que en tu poder. Y son elementos que te pueden contribuir. Todo lo que se utiliza en la naturaleza te contribuye de muchas formas, pero ya no se trata de hacerlo lo más dominante, ni lo más fuerte, ni lo más sabio, ni lo más poderoso, sino que sean simplemente eso, elementos que te contribuyan, sin dejar de ser tú esa fuente de poder. Wow. Sí, permitirte estar en esa permisión. De recibirlo. Claro. Sin puntos de vista. Claro. Que de repente, ay, no, yo no quiero ver y me da miedito. Y a veces decimos, bueno, prefiero ver un vivo que un muerto. Bueno, que da más miedo ver a un vivo que te puede hacer daño, suponte en la oscuridad de tu casa en la noche, que ver a un muerto. Eso dice la gente, pero cuando se les aparece el muerto, sí puede tener interesantes puntos de vista. Ok. Por toda la información que hay, nuevamente, claro. la información que está un poco distorsionada de cómo podría mostrarse en realidad. Ok. Oye, Manfred, ¿y qué pasa con la gente que en algún momento comenta o ha dicho o tiene la idea de que ha sido violentada o incluso violada por alguna entidad? Bueno, también eso es muy interesante. Son dos aspectos distintos. Por un lado, violentada, donde existe, no sé, moretones inclusive, o que amaneces y hay arañazos. Todo eso puede llegar a suceder, pero una vez más, todo esto depende de ti. Que tanto estás cediendo ese poder a algo fuera de ti, que va más allá acerca del mundo de entidades. Si tú en general, en tu día a día, cedes más poder a tu pareja, cedes más poder a tu mamá, cedes más poder a algo fuera de ti, inclusive a un Dios, vas a hacerte como la víctima y manipulable. Porque siempre va a haber alguien más arriba que tú. Entonces vas a terminar cediendo ese poder por hacer a alguien más grande que tú.
Y esto pues se va a ver reflejado eventualmente con los espíritus. Wow, y ahorita me llega, ¿cómo es que nos han distraído tanto de nuestro ser infinito Claro. que somos, que hemos prestado mucha atención en eso que mencionas, en distractores, que bueno, con la fe todo se puede lograr y bueno, pues pero nos distraen finalmente de nuestro ser infinito e ilimitado. Exactamente. Ya. Y bueno, regresando al tema de la distracción, cómo esas creencias nos distraen de empoderarnos, de reconocer ese poder y confianza que somos, además de las violaciones, que también escuché esa parte en la pregunta, ¿no? Bueno, por un lado es esa manipulación que pueden llegar a hacer siempre y cuando tú lo permitas, y por las violaciones también es el mismo caso. De hecho, las personas que he tenido como clientes que llegan a mí para exponer estos casos de que percibo que abusan de mí sexualmente, ¿no? Y no tanto como un abuso, sino simplemente percibo que pasa algo en mi cuerpo. Cuando estoy solo, percibo que alguien se sube, o sea, ese tipo de cosas no es accidente. Nada que tiene que ver con entidades es accidente. No es porque llega una entidad mala y quiere hacerte maldades, es simplemente por la elección de la entidad. Eso no es así. Funciona desde la elección de uno mismo. Los estamos creando, así como tú creas tu vida y la gente que está alrededor de ti, por la forma en la que piensas, por la frecuencia en la que estás. Todo eso también influye en el mundo de los espíritus. Entonces ese tipo de energía se puede estar acercándose a ti por qué es lo que estás requiriendo, qué juicios tienes acerca de ti, y pues eventualmente te vas a dar cuenta en este caso de violaciones o abuso sexual, etcétera, que en realidad yo no lo veo como un abuso. Más bien es un requerimiento que el cuerpo está pidiendo también, que no se lo están dando. ¿Y un gozo puede ser o no? Y podría recibir el gozo. Conozco gente, en Brasil tuve una chica que tomó una de las clases para comunicarse con entidades, y a ella le pasaba esta situación en la que, a pesar de que ella está casada, tenía entidades que se acercaban a ella y ella empezaba a tener placer, pero le daba miedo, como de ¿qué pasa si me aviento? Si no me aviento, ¿qué me va a pasar? Entonces hablamos sobre eso en la clase, le pregunté si esto era contribución para ella. Todo esto era una contribución, no era nada malo ni terrible, pero pues le incomodaba un poco el hecho de que tuviera pareja, ¿no? Que estuviera casada. Le dije, bueno, ¿cómo puedes crear más con esto? Que sea con gozo, con facilidad y con gloria. Pasa un año, regreso a Brasil, ella misma vuelve a tomar la clase y me platica la experiencia. Me dice, en realidad empecé a crear más dinero con esto. Y yo, así, cuéntame, ¿cómo hiciste dinero con estas entidades que quieren tener relaciones sexuales contigo? Me dice, les dije que entraran al cuerpo de mi esposo, que si querían tener relaciones sexuales conmigo, que lo hicieran a través de un cuerpo, que fuera el de mi esposo. Entonces el esposo empezó a tener como más interés, empezaron a tener más relaciones y el esposo le empezó a pagar más clases de Access. Entonces ahí fue como empezó a crear más y ya no tenía esta sensación de algo no está ok aquí. Claro. Entonces realmente las posibilidades son infinitas. Es jugar, ¿verdad? Es jugar con la energía, con esa energía y no caer en el juicio de que esto está mal o esto es incorrecto, sino ver qué va a crear en tu vida. Ok. Oye, ¿y cómo podemos alejar a las entidades? Pues más que alejarlas, es como querer decir que quieres alejar a un árbol, o alejar a un vaso, o alejar a un perro. Realmente no se trata de querer ahuyentarlas, y eso es lo que nos ha enseñado pues las limpias o los chamanes, que hay que ahuyentar a esas entidades. Sí, porque qué tal que muchas de ellas son contributivas. Exactamente. Y estamos alejando, y luego nos quejamos de que no hay lana. Y sí, queremos que nos contribuyan, y ¿dónde están? Y no están porque ya las ahuyentamos a todas. Entonces, todo eso, ya me recordó que yo... Así de, por cierto, ¿sabes? Las limpias. Sí. Realmente no todos se van. Nuevamente, todo tiene que ver con la energía que tú eres. Entonces, van a estar los que van a estar. Claro. Por más limpias que hagas, van a estar los que van a estar, incluidos los que con los que estás más vinculado, aunque no sean generativos para ti. Pero es ahí donde tener herramientas es clave, porque hay que identificar quiénes sí son contribución y quiénes no, y darles las gracias a esos y decirles, bueno, ¿y cómo podemos identificarlos? Con algo que se llama ligero y pesado para tu cuerpo. Es una de las herramientas que en Access se practica mucho, y
en este mundo de entidades y energías, pues es básico. El conocer tu cuerpo e identificar que aquello que tú percibas que es ligero en el cuerpo, físicamente, no en la cabeza ni tus ideas, sino en el cuerpo, es verdad para ti. Claro. Es la percepción. Claro. Es el percibir, saber, ser y recibir. Así la es. percepción. Ok. Todo lo que sea pesado en tu cuerpo físico, entonces va a ser una mentira. A través de preguntas, de ver, hey, ¿esta entidad es contribución para mí o no? Y percibir tu cuerpo, escanearlo, con eso vas a identificar, ¿es verdad? ¿Es una contribución o no? No es verdad. Este ser no es contribución. Ajá. Y ahí es en donde puedes direccionar todas tus herramientas para darte cuenta de con qué tipo de entidad estás interactuando. Muchos años funcioné desde el espacio de ahuyentar, de limpiar. Sí, porque cuando no sabemos, pues lo hacemos, ¿verdad? Te enseñan a limpiar y te dicen, mira, pon esta vela, pon este incienso, pon esta música, haz esta oración, y realmente no nos Reza damos las anjuditas. cuenta. Igual puede funcionar o no, pero en realidad todo esto lo estamos haciendo a ciegas. No estamos percibiendo qué tipo de entidad es. Y como dijiste, pudiera ser una entidad que está ahí para contribuirte, Sí. y tú diciéndole, hey, vete de aquí porque me estorbas. Entonces puede ser más amable. Claro, la amabilidad que hablábamos, parte del tema de que hablábamos en el programa anterior, la energía de la amabilidad, y me Claro. está llegando ahorita como nosotros como, bueno, entidades con cuerpo que somos ahorita, que sí nos podemos ver y que podemos dialogar y platicar, ¿cómo nos gustaría que nos trataran los demás con cuerpo? O sea, ¿cómo te gustaría a ti que te tratara la gente, que yo te tratara? ¿Cómo me gustaría a mí que tú me trataras, que la gente me tratara? ¿Por qué? Porque estamos con cuerpo, físicos. Y entonces, ¿qué tal que las entidades sin cuerpo también quieren ser bien tratadas? Es lo que lleva algo. Sí, claro, esa pregunta está fenomenal. Es ¿cómo te gustaría a ti ser tratado como energía? Como energía. Exacto. ¿Quieres que te ahuyenten, que te acerques a tu familia y crean que es una entidad chocarrosa, como dices, y que te empiecen a poner velas y ahuyenten de cualquier forma? Realmente no es tan lindo. ¿Cómo te sentirías? ¿No? Sí, claro. Es como, Claro, porque bueno, no sé, en un nivel de conciencia, cuando trascendemos y nos pasamos al otro lado, pues finalmente, pues a lo mejor yo no fui malo en esta vida, Claro. y bueno, ya me toca trascender, y resulta que tampoco fui malo en la, bueno, no soy malo, o sea, ni en esta ni en la otra, puedo serlo, y de repente ya me están haciendo ahí con los limones y las cebollas y los... Y aunque todo sea eso, ¿no? malo o bueno, hay que recordar que esto es acerca de conciencia, que todo está incluido. Y no se trata de que esta entidad es mala, esta entidad es buena, sino más bien que va a crear más para mí, que va a crear más para este espacio, que sea en armonía, que no esté en armonía. O sea, todo eso realmente hacemos las preguntas de manera que no caigamos en el esto es malo y esto es bueno. Claro. Sí, salir de esa polaridad, Claro. y esa dualidad que nos han enseñado, Claro. y en la cual hemos, bueno, crecido y avanzado en esta vida, siempre creer que hay cosas buenas y que hay cosas malas y que es lo mejor, es lo correcto. ¿Cuántas veces escuchamos? Lo Que lo correcto es... No hay correcto, incorrecto. Todo es un interesante punto de vista. Y bueno, yo quiero comentar, Manfred, aquí en este programa, que tú tienes una clase especializada en entidades. Es una clase maravillosa, donde Manfred, bueno, son 2 días completitos, Manfred, para todos nosotros, donde aprendemos de la A a la Z las entidades, a trabajar con entidades. Sí. Y es una gran clase, una gran creación, es una gran contribución. Y amigos, si no han tomado esta clase con Manfred Cepeda, yo los invito que de verdad, bueno, Manfred ahorita en algún momento nos compartirá alguna fecha, y los invito a que se suscriban en la próxima fecha con Manfred Cepeda en su clase de entidades, porque es una potencia esa clase impresionante. Hay una información donde vamos a salir de todo ese espacio de pensamientos, juicios, críticas y de todo lo que hemos creído, esa información que ha creado la limitación incluso en nuestra vida de poder crear más por solo tener puntos de vista erróneos que no son contributivos. Además, incluir las energías de que toda esta información relevante acerca de las entidades, identificar qué tipo de entidades nos pueden contribuir o no, es el empoderamiento que crea, porque cuando confiamos en lo que percibimos, nadie puede validar si esto es correcto o no, o si estás viendo a un ser o no, solamente tú lo estás viviendo. Entonces,
confiar es un músculo que ahí se desarrolla. Y si no confías en ti, realmente todo lo demás, no solamente en el mundo de entidades, sino en todo el resto de tu vida, no va a ser tan fácil. Pero cuando tú confías en ti y no esperas a que alguien valide lo que tú percibes, es como puedes elegir más y explorar más y divertirte más. Entonces, no solamente es la información de entidades, sino esta confianza y seguridad que emerge de esto. Y que haya en cada uno de nosotros. Claro, es empoderamiento. Pues esta clase de Manfred Cepeda de entidades, la verdad es que es bien potente. Y bueno, amigos, ¿tienes alguna clase próxima, Manfred, de entidades, hablando de la de entidades? Sí, hay clases próximas que voy a hacer entidades en Estados Unidos en este momento, que si elige la gente ir a Atlanta y salir por un momento de donde sea que estén, allá nos pueden acompañar. ¿Es presencial esa Es clase? presencial esa No es clase. en línea. En este momento solamente va a ser presencial. Ok. Eventualmente voy a planear alguna en línea para que la gente que quiera hacerlo desde casa lo pueda hacer. Por supuesto, ¿cuánto podemos recibir desde casa con la comodidad de todo esto que está sucediendo? Puede ser una gran comodidad. Y al final la energía no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces realmente no porque estés en una clase presencial quiere decir que vas a recibir mucho más o que va a ser más contribución. Realmente esto, al ser una clase energética, realmente inclusive hacerlo en línea te ayuda a fortalecer aún más este músculo. Sí, quitar puntos de vista de que si es presencial voy a sentir más, que es lo que la gente normalmente piensa que va a sentir más. Claro. Y hablando de clases presenciales, les quiero compartir que, por cierto, Manfred, tienes una clase ahorita ya terminando este programa. Sí. Ya a las 8 de la noche, o sea que de aquí, así el brinquito, de aquí a la clase de Manfred. Cuéntanos de esta clase que tienes ahorita, Manfred. Mira, hay noches que se llaman noches de aclarador, donde hacemos procesos verbales, que son clases abiertas. La gente hace preguntas y sobre eso les vamos dando facilitaciones personales, pero que contribuyen a todo el grupo. Realmente un tema que te puede estar sucediendo a ti se va a ver reflejado en todo ese grupo. Y la gente lo va a recibir y lo puede percibir de muchas formas. Entonces, hacemos procesos verbales para desbloquear energías, depende del tema. El tema que va a ser más enfatizado en esta clase es cómo a veces nos generamos muchas ideas, proyectos, pero no llegamos a concluir nada. Nos detenemos por cualquier distracción y no terminamos eligiéndolo. A pesar de que decimos que sí queremos eso, que lo deseamos en nuestra vida. Entonces es ver dónde estamos no siendo congruentes. Precisamente es la incongruencia la que nos lleva a la no elección. Vamos a hacer muchísimos procesos verbales en relación a todo eso que te esté deteniendo a crear, en lugar de mantenerte esperando con las ideas nada más. Ok. Oye, y esta clase dura 1 hora. Es 1 hora, hora y media aproximadamente. ¿Y sí. cada cuándo, constantemente la haces o cada cuándo es? Son diferentes. Realmente al ser clases abiertas no hay un periodo de tiempo en el que los esté dando, así que mientras lo esté publicando, se oferta. Claro. Oye, ¿y tiene costo la clase? ¿Qué costo tiene? Sí, son $20 o 444 pesos en México. Sí. Por el número, por la diversión, no por el significado, que eso es, pero me gusta jugar con números. Claro, qué padre, ¿qué más es posible? Sí que, chicos, si quieren más de Manfred Cepeda terminando este programa, ya saben, bueno, ahí están apareciendo en pantallas, han estado apareciendo desde que empezó el programa, tus redes sociales, tus contactos, y aquí escríbanos en los comentarios, y aquí hay una hermosa, bueno, que le quiero mandar un beso a Claudia. Claudia, un besote para ti, hermosa. Yo sé que tú estás viendo este programa y si alguien está interesado, bueno, pues yo sé que ahí tú nos podrás ayudar en auxiliarlos y en dirigirlos para que sepan cómo conectarse a esta clase, que sí. Terminando esa conexión. Claro que sí. Sí, muchas gracias, Manfred, por ese regalo también que nos haces con estas facilitaciones. Y regresando un poquito al tema de las entidades, que está de verdad bien interesante y bien contributivo, yo te quiero preguntar, Manfred, ¿tú ves a las entidades? Sí, de pequeño tuve esa conciencia visual de entidades que fue cambiando con el tiempo, porque igual por no tener información, por a veces tener experiencias que eran muy impactantes, era como se fue cerrando, y más que se fue cerrando fue la elección de quizás ya no quiero ver más esto, inconsciente o inconscientemente. No es algo que de niño digas ya no más y que se me cierre esto, simplemente empiezan a suceder hasta que llegó un punto en donde
cambió esa situación, dejé de ver muchas cosas energéticas desde los 6, 7 años hasta los 18 años aproximadamente, y de nuevo regresa. Poco, gradual, no fue tan claro como cuando era de niño, pero empezó a mostrarse como luces, como sombras, como chispas, como muchas formas, se muestran de muchas maneras, y seguramente la audiencia ha tenido alguna experiencia así quizás, en donde inclusive con la visión periférica podemos ver movimiento de cosas, en donde volteas a ver y no hay nada. Ajá. Entonces todo eso es una indicación de que estás percibiendo. Cuando estás por ahí y pasas y ¡uy! Se te pone la piel chinita, los pelos así, y eso que no me puse gel ni me peiné y así. Cambia tu humor repentinamente, Sí, puede te haber pones de malitas. una reacción en tu cuerpo y el estómago, una tos o un estornudo de repentino, entonces todo eso puede ser una indicación de que estás percibiendo. Oye, y obviamente, bueno, ahorita me llegó cuando hay, pues no sé si decirlo bipolaridad, porque no todo mundo puede ser bipolar, pero sí hay cambios de esos humores. Sí, tenemos cambios de humores. Sí. Cuando ustedes detecten que hay un cambio de humor repentino, donde ni siquiera hay una razón por la cual tener ese cambio de humor, y ya se pone de malas. date cuenta que puede ser, haz la pregunta, ¿es esto una entidad o algo más? ¿Algo más? ¿Nos referimos a un demonio? O cualquier otra cosa Sí, más. claro. Sí, porque, bueno, la verdad es que sí también puede ser y los tenemos. Pero ahora que tocas ese tema de demonio, es otro concepto más. Al igual que ángel, que ya hablamos, que ángeles, santos son entidades, demonios también son entidades que también han sido tan vilificados que ahora tan solo escuchar la palabra demonio ya es como... Uy, no me hables de eso, no quiero meterme con eso, y también es una limitante que he visto en la gente para interactuar aún más con entidades, porque se imaginan que también significa interactuar con demonios, que de hecho, bueno, cambiando tus puntos de vista y desde la conciencia, en realidad los demonios no son como nos los pinta la religión, sino es una energía sencilla que simplemente va a buscar limitarte. ¿Cómo? Con tus propios juicios. O sea, no es algo externo que viene a atacarte o que por ser una mala energía viene a hacerte daño, sino que nosotros mismos invitamos eso a través de nuestros juicios. Bueno, pero no son de contribución. Pues yo ahora quizás lo veo como una contribución porque te hacen ver que tienes juicios. Y ver lo que hay que trabajar, lo que hay que eliminar de nosotros y lo que hay que limpiar o lo que hay que sanar. ¿Qué tal si dejamos de verlo como algo que no te contribuye? Es igual que una enfermedad, como la gente vea una enfermedad como algo malo, pero en realidad detrás hay una gran contribución porque te está mostrando en dónde estás creando una limitación enorme en tu vida. Claro. Entonces un demonio lo veo de la misma forma, te va a mostrar en dónde te estás limitando. Wow. ¿Y qué contribución es eso? Claro, claro. Y volviendo al tema bueno, de cuando que se cambian los estados de ánimo, bueno, nosotros mismos también alimentamos esto, a esos demonios o a esas entidades. Las alimentamos, pues igual, el pensamiento es, bueno, ya lo sabes, tú, Manfred, lo sabes, yo lo sé, y si no lo sabes tú, también te lo digo, tú díselos, Manfred, ¿qué es el pensamiento a todo esto? Pues en realidad el pensamiento es una percepción que tenemos, por un lado, porque en realidad nosotros, si ustedes que hayan ido al bosque, quizás solos en un bosque, en un lugar con mucho espacio, tu mente usualmente va a estar en blanco. Como que no hay tanto pensamiento, no... Claro, si vas con un problema y solamente estás con el problema en la cabeza, es en lo único en lo que te vas a enfocar. Pero en realidad la mente es otra entidad que sí es parte de nosotros, así como el cuerpo lo es, y otros elementos más, pero no quiere decir que sea la que domine. Entonces, mientras tú estás en un espacio donde no hay gente pensando, realmente no hay forma de que tú fácilmente pienses. Pero es cuando te acercas a la gente, a las ciudades, donde están todas estas conglomeraciones mentales, donde tú empiezas a pensar dinámicamente sin darte cuenta. Y es ahí donde simplemente reconoces que ni siquiera es tuyo. Claro, y estamos piensa y piensa y piensa y piensa, como normalmente decimos, y estamos alimentando ahí a esas entidades y a esos demonios que lejos de querer crear una contribución, si es que iban a crearla, pues las estamos... Pues no es divertido, no es padre, no es fácil. Y no es que la mente alimente a los demonios. Aquí solamente es tu juicio. Si tienes juicios de ti, de otros, positivos o negativos, entonces abres la puerta.
Claro. Y yo te quiero preguntar, Manfred, nos vamos a ir a un corte ya en unos minutitos, amigos, pero quiero dejarlos a ustedes también con esta pregunta que te quiero hacer, Manfred. Hablando de eso, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con la gente que se droga? Ok. ¿Qué pasa ahí con las entidades? Entonces, amigos, no se vayan, es un minuto, este corte es muy rápido, muy breve. Seguimos aquí con Manfred Cepeda en la magia de Jardín Añoranza, transmitiendo desde Huamantla, Tlaxcala, que es un pueblo mágico, para Telemedios MX. Mi nombre es Jorge Vallejo y regresamos en un minuto. Ya regresamos aquí a Más Conciencia, por favor. Y bueno, Manfred, nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí con la gente que se droga y las entidades? Ese también es un tema que ha creado controversia en esta clase de entidades porque mucha gente no es consciente de cómo el consumir drogas, el efecto que tiene es que obliga a tu conciencia a abrirse, a expandirse. Contrario a lo que podríamos pensar que las drogas te hacen menos consciente o que te limita de alguna forma, en realidad obliga a abrir la puerta de la conciencia. O sea, vas a percibir más de lo que habías percibido antes, digamos en un estado regular. Entonces, esa percepción, al ampliarla tanto, pero de forma obligada, tú no tienes elección ahí. No lo estás haciendo tú, lo está haciendo la droga, este químico a través de tu cuerpo. Entonces, cuando tú expandes tanto ese espacio y esa conciencia y no tienes elección en ello, estás en total permisión de tener entidades de cualquier tipo en tu cuerpo, porque cualquiera puede acercarse. Principalmente va a haber entidades, espíritus de personas que cuando tuvieron cuerpo y se drogaron, van a buscar esa misma energía en cuerpos. Van a buscar qué cuerpo tiene esta misma química que a ellos les gustaba. Y es en donde fácilmente pueden entrar. Y se apoderan. Y se apoderan. Entonces, usando drogas o mucho alcohol, es cuando ahí tú no tienes elección. Mientras tú no tengas drogas y alcohol, por más que las entidades estén cerca, no es que puedan entrar en tu cuerpo. No porque duermes pueden entrar en tu cuerpo. No porque tienes una cirugía y te tienen que sedar, entran en tu cuerpo. Esto es una elección muy profunda del ser. Pero con las drogas, cuando realmente tú no tienes elección en ese momento, pero estás en total percepción, es cuando pueden entrar y lo que hacen es estimular. Tampoco es que te hagan un daño como tal, pero van a estimular el que tú continúes con más drogas. Ok. Entonces la gente que busca rehabilitación, por ejemplo,
ya que se da cuenta que no quiere hacerlo más, etcétera, pasan esa rehabilitación, pero vuelven a caer en el tema de las drogas. Muchas veces es porque siguen teniendo entidades que los siguen estimulando a, hey, más, vamos Oye, por más. ¿y ahí cómo podemos sacar estas entidades para la gente que se droga? Bueno, hay dos procesos. Uno es literalmente hacerles un detox a las entidades que están en drogas dentro de la persona. Hay varias preguntas que podemos hacerle a esas entidades para que disipen esa energía y estén cuerdos, ya no tengan más esa energía de drogas. Podemos después facilitarlos, esto es, otra serie de preguntas para que ellos puedan elegir un camino diferente y se salgan del cuerpo. Y es ahí donde la persona, al ya no tener entidades dentro del cuerpo, puede elegir con mayor facilidad. Porque literalmente es tener un consejo dentro de ti al que tienes que pedirles permiso, al que tienes que pedirles una votación por lo que vas a hacer, porque en realidad tienes un hotel de entidades dentro. Entonces todos están dando su opinión. Todos quieren elegir cosas diferentes y puede esto provocarte a ti que no tengas facilidad con elegir lo que quieres. Esto es diferente al equipo de colaboradores. Esto es muy diferente. Sí, muy diferente. Claro. Ok, bueno. ¿Y podemos mencionar esto del equipo de colaboradores? ¿Cómo ves? Pues es una... ¿Qué es eso del equipo de colaboradores? Así como en un negocio que tengas, tienes gente que colabora en tu vida, que te hace el trabajo y el negocio más fácil, puede haber energías, hay energías que pueden contribuirte a que tu vida sea más fácil. No lo hemos permitido porque, bueno, no tenemos información, porque tenemos puntos de vista limitantes sobre entidades y energías, pero hay mucha gente que inclusive no tiene como tal una vinculación con espíritus de personas, pero que sabe que su mascota le contribuye. Y que sabe que el árbol que tiene en casa le contribuye y lo nutre y se acerca a él. Es una forma de recibir contribución y puede ser parte de este grupo de energías que te colabora. Hay en esta clase de Hablando con Entidades de 2 días, hacemos ejercicios que parte desde el miedo, porque principalmente, como ya hablamos, el miedo va a ser una limitante para que la gente se abra. Partimos desde esos puntos de vista limitantes, de eliminar miedo, la duda, la desconfianza que existe en uno mismo, de si percibo o no percibo, de me lo estoy inventando o solamente es mi imaginación. Entonces, una vez que hacemos a un lado todo esto en esta clase, empezamos a profundizar en la percepción, conocer tu cuerpo. El conocer tu cuerpo es clave en la percepción, al menos en esta realidad. Como seres infinitos tenemos esta infinita percepción, pero al tener un cuerpo también recibimos información. Entonces, en ese segmento de la clase del equipo de contribución, es que tú ya te diste cuenta de cómo reacciona tu cuerpo ante las energías. Ya no hay tanto miedo ni tanta limitación de las entidades y empezamos un proceso más profundo, de tener una vinculación más grande con ellos. Que a veces a la gente le espanta por lo que puede llegar a percibir, pero otros lo celebran y dicen, wow, esto es lo que me hacía falta, esto es lo que estaba esperando. Pueden ayudarnos a crear más y bueno, esos colaboradores que, como mencionas, en un lugar de trabajo podríamos tener, pero esos son ya energéticos. Y tomando en cuenta que, una vez más, no es darles más poder, porque si no vamos a caer en la misma historia de lo que ya hemos hecho antes, ¿no? No se trata de poner a un ser más arriba que a nosotros, sino que todos tenemos las mismas posibilidades y que todos podemos contribuirnos. Y es recibir simplemente la energía que nos pueden dar a través de... Realmente no hay que ponerle ni una definición. Nada, mientras le pongamos una definición de, pues mira, yo quiero recibir 1 millón de pesos de las entidades, realmente tanta definición puede crear, no es que no lo puedan hacer. Definitivamente hay muchas posibilidades de que pueda esto suceder, pero tú mismo empiezas a limitar tu recibimiento porque solamente estás enfocado a que quieres recibir 1 millón de pesos de las entidades. Te iban a dar $1 millón. Exacto, o que te iban a dar una herencia, puedes recibir muchas propiedades o puede llegar de muchas formas en la que no lo alcanzamos a percibir porque estamos tan enfocados en esa limitación, en esa definición, pero en realidad podemos recibir más que eso. Wow.
¿Y cómo podemos pedirle? Me llega ahorita, bueno, no pedirles porque no es así como que, como dices, no hay que idolatrarla, ¿no? Sí, no hay tampoco. Pero, por ejemplo, me llega, yo estoy en búsqueda de una clase que quiero tomar, que ya viene ahorita en septiembre, que estoy eligiendo tomarla. ¿Ahí cómo se puede manifestar o cómo podría yo pedirles a las entidades que me contribuyan para que se me manifieste esa clase? Bueno, primero es darse cuenta de que el que tú pidas contribución a los seres es para que ellos lo hagan por ti y porque tú crees que no puedes hacerlo solo. Y descrear y destruir ese punto de vista. Por favor. Porque no se trata de que ellos puedan más, una vez más, sino que tú reconozcas que puedes. Y que puedes agregar energías que te contribuyan. Entonces, ya una vez que estás en ese espacio, no desde la demanda, porque como ellos pueden y yo no puedo, ya que estás en un espacio de, ok, yo sé que puedo crearlo, ¿qué seres están disponibles para crearlo conmigo? Es realmente el hacer la pregunta de la disponibilidad de los seres que quieren tomar la clase contigo, crearlo contigo, funcionar contigo. De esa manera, aquellos que están dispuestos y que quieren estar ahí y que quieren hacerlo contigo o que quieren verte a ti tomar esa clase, lo van a hacer. Como en esta realidad, alguien que te recibe sin juicio, alguien que te estima sin un punto de vista, va a celebrar tus elecciones, sea la que sea, y va a contribuirte sin cobrarte nada. Porque ese es un punto de vista también que existe en cuanto al requerir a las entidades de esto, de un favor, de una contribución, el que te vayan a cobrar. En realidad no hay entidad consciente que te cobre. Ok. ¿Ya? Así que, ¿qué más es posible? Con la experiencia de abrirnos a recibir de las entidades sin juicio, sin punto de vista y simplemente con la sorpresa de que puede suceder. Ok. Híjole, está re bueno todo esto y la verdad es que a mí siempre me da como cosita porque justo cuando ya estamos requete encarrerados y bueno, pues ya nos hacen ojitos que ya tenemos casi que despedirnos, pero todavía tenemos un ratito más antes de despedirnos, Manfred. Y cuando llegaste a este lugar hermoso, tú me mencionaste, algo me mencionaste, percibiste que duendes, hadas también. Ay, qué maravilla. ¿Qué más percibiste? Así, cuéntame. No, pero digo, sí, duendes, hadas. Y bueno, los duendes y las hadas pueden estar en cualquier lado, en cualquier jardín de nuestros amigos que estén en su casa. Mientras haya naturaleza, es muy probable que puedan vivir bien estos seres. Porque en realidad parten de eso, de la naturaleza. ¿Puede haber alguna entidad, demonio, no sé qué sea, incluso a lo mejor algún portal que por ahí se encuentre abierto, que estén impidiendo que los seres de estos duendes y hadas puedan ser como felices y contentos y que estén así como que se hagan chiquitos y estén así como que los estén atemorizando? Pues yo diría que es más bien la gente que vive ahí lo que los puede estar terrorizando o limitando a exponerse y a tener diversión. Claro, hay muchos factores, como dijiste, existen otras energías, mencionaste portales, que es algo que también hablamos de eso en la clase de entidades, cómo cerrar estos portales energéticos, en donde hay usualmente duendes, hadas, existen portales, pero que son naturales. No necesariamente algo creado artificialmente, sino que de la misma Tierra existen vórtices, que es parte de la biología de la Tierra. Y los seres se concentran ahí justamente porque es como si fuera una fuente de nutrientes que está ahí emergiendo. Entonces va a haber más seres que le llamamos en español elementales para que reciban de esa energía. Pero en realidad sí nos están permitiendo ver fácilmente o perciben que se están limitando estos seres a estar con nosotros. Muy posiblemente es por también la energía que estemos siendo nosotros. Ok. Oye, Manfred, me llega una pregunta por último, que la gente... eso no existe, ya sabes, ¿no? Sí, claro. No, eso no existe, eso no es de Dios. Ok. No creen las entidades, pero sí creen imágenes religiosas. ¿Qué hay ahí? Bueno, es que es tan simple como decirle a esas personas, ok, tienes internet en casa,
tienes internet en tu teléfono. Ves las ondas, ves la información que pasa a través de tu teléfono, ves estas frecuencias, no las vemos con los ojos realmente. Simplemente tienes la información, está aquí, ¿no? O en la televisión. Entonces, no porque no vemos las ondas, quiere decir que no exista. Entonces, las personas que dicen no creo y por lo tanto no me sucede, es más bien como eliminar esa conciencia y decir, como no hay ondas de internet, entonces no voy a recibir la información. Un poco absurdo, pero en realidad así es. No porque no tengamos ese punto de vista quiere decir que no existe. Entonces, y como dices, ¿no? Y como si creen en imágenes y demás, que es una conversación muy diferente. Sí, ¿no? sí, ya es otro tema, pero bueno, finalmente, como si lo ven, aunque sea en algo es real. físico, entonces sí existe, ¿cierto? Pero lo que para nosotros es muy real, de acuerdo a esta percepción, es tu cuerpo, porque el cuerpo es como tu dispositivo, es como tu teléfono celular, o es como el radio o la televisión. Eso simplemente está traduciendo la energía de las frecuencias que se emiten, que no vemos. Entonces, en este caso, con entidades y energías, nuestro cuerpo es el que lo percibe, como si fuéramos esa antena, ese teléfono celular, y la mente está traduciéndolo. Entonces tú puedes tener imágenes, puedes tener muchos pensamientos, pero que en realidad no son tuyos, simplemente es la forma en la que tu cuerpo lo está traduciendo. No nos damos cuenta de eso porque nadie nos muestra esa energía, porque todos nos dicen, o al menos nosotros creemos que porque me está pasando en mi cuerpo, porque yo soy el que está pensando, quiere decir que tiene que ver conmigo, que solo soy yo, pero en realidad no solo soy yo. Es una percepción aún mayor. Pero bueno, no hemos crecido con esa información. Claro. ¿Qué tomaría para mostrar esta información a más gente y sobre todo a niños que empiecen a tener una conciencia distinta? ¿Cuánta más conciencia, por favor, se requiere aquí? Más conciencia, por favor. Es lo que hoy el mundo requiere. Sí, y bueno, sí. ¿qué invitación se puede para a que se cree más conciencia? Manfred, ya casi nos vamos, pero te quiero preguntar, Manfred, tienes un fundamento ya en próximos días. Próximos días. La verdad, muy contento porque es una de mis clases favoritas que a mí me cambió la vida radicalmente, y a lo que inspiro es precisamente eso, que la gente elija algo diferente, algo que de verdad les llene la vida y no solamente sigan con las mismas elecciones que los ha llevado a tener, pues tal vez pesadez, tal vez no facilidad, tal vez deuda, tal vez, o sea, realmente se abarcan tantos temas en esa clase que la gente sale así como, wow, ¿ahora qué hago con toda esta información? Pero es un proceso, al final son 4 días. ¿Qué fechas son, Manfred? Es del 27 al 30 de agosto en Ciudad de México. Ciudad de México, y también es en línea. Ojo con eso, chicos. Si estás en cualquier parte del mundo, o de la República, de cualquier país donde te encuentres, puedes ver este fundamento y contáctenme a mí para que yo les pase toda la información. Ahí va a salir toda su información para que lo puedan contactar si quieres hacerlo desde tu casa, si quieres ir a la Ciudad de México, siguiendo todos esos protocolos que ahora se piden en esta realidad para poder reunirnos, pero todo eso con total facilidad, justamente para tener una clase que sea divertida, que podamos estar juntos. Y si están interesados, amigos, que también quieran asistir a la clase de entidades que Manfred va a dar, que ya nos comentó en momentos anteriores la fecha y todo, bueno, también contáctenme con todo gusto, yo les paso las fechas y toda la información de lo que se requiere aquí. Pues claro, tomar entidades, hay que tomar entidades. Si eso nos va a llevar a algo más grandioso, lo que se requiera. Chicos, lo hablamos en el tema pasado del programa anterior. ¿Qué se requiere? Lo que se requiera. Estar en esa disposición de lo que se requiera. Yo te quiero compartir, Manfred, y bueno, amigos, yo les comparto que en próximas fechas, en el mes de septiembre, del 24 al 27, va a ser la clase de 3 días de cuerpos con nuestro amigo facilitador también, Rafael G., que es un gran facilitador de cuerpos. Entonces, si ustedes requieren información, contáctenme a mí o a Pati Sereno, la guapísima Pati Sereno, contáctenos y directamente les pasamos toda la información para que se suscriban y tomen estas clases. Y hablando de Pati Sereno, te cuento rápidamente que vamos a estar a finales de este mes, la hermosa Pati Sereno y yo vamos a estar dando clases de Face energético. Vamos a cofacilitarla en una gira que estamos haciendo de Más Conciencia, por favor. La conciencia se expande y estaremos Pati y yo dando la clase de Face y barras. Súper. Y barras. Entonces,
amigos, ¿qué más es posible? Está todo para que vayamos por todo en la vida. Sí, y bueno, comentar que, por ejemplo, la clase de barras que ustedes van a dar es prerequisito para la clase de entidades o para el fundamento. Claro. Y la clase de 3 días de cuerpo tiene prerequisito el fundamento, así que Sí, todo esto va está de la mano. ¿Por Pueden qué? elegirlo Porque es todo. conciencia. Entonces, son clases que se van recibiendo precisamente para tener más conciencia, por favor, y para entonces poder recibir la siguiente información que viene, porque es un músculo, de Sí. verdad, que vas cambiando gradualmente, y si quisieras correr cuando estás apenas naciendo, realmente no es tan amable en realidad. No se puede, no es amable. No, es sería. amable. Lo que sí es bien amable son las semillas de conciencia. Sí. Manfred, ya las conociste en el programa anterior y te quiero rápidamente sacar tu semilla de conciencia para que con tu energía, por favor, puedas elegir una tarjeta que será también para nuestros amigos que nos están viendo. Muy bien, para todos ustedes, una tarjetita. Esta. A ver. Ya está. Vamos a ver qué dice la semilla de conciencia del día de hoy. Bueno, pues la semilla de conciencia dice, ¿cuál es el valor? A ver, vamos a ver qué dice. Ya está ahí. ¿Cuál es el valor que has dado al silencio que no te permite crear una vida sin abuso? ¿Cuál es el valor que has dado al silencio que no te permite crear una vida sin abuso? Anoten esta preguntita y ya nos vamos, amigos. No se pierdan la próxima semana. Si ustedes requieren sus semillas de conciencia, contáctenme también, por cierto. Y no se pierdan la próxima semana, el martes, Manfred Cepeda con nosotros y nos estará hablando de temas muy interesantes, dinero. Hay otro tema por ahí, pero ya se verá por ahí. Muchas gracias, Manfred. Gracias, Jorge, Estamos por la viendo. invitación. Adiós, amigos, nos vemos y suscríbanse al canal de YouTube de Más Conciencia, por favor. Nos estamos viendo próximamente. Namaste, sé feliz.